Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 12 en adelante. Recuerden, en el Nuevo Testamento encontramos cartas, en el Antiguo Testamento encontramos libros. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 12. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Por alguna razón no encuentra, el papel se pega a veces. Aquí están estos monitores donde estamos también leyendo la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 12, lo leemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Una vez más, el verso 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ayúdenme a orar. Padre amado, en esta noche, Señor, venimos en el precioso nombre de Jesús, alabando y exaltándote a ti, oh Rey de Gloria. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por el privilegio que usted me da de estar frente a mis hermanos, que usted me otorga este tiempo, Señor, para traer esta reflexión para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, que sea usted ministrándonos, Señor, a través de esta palabra, a través de su Santo Espíritu, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Puede sentarse diciendo: gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En esta noche traigo un tema para compartir con cada uno de ustedes, y de alguna manera me gusta establecer un tema porque de esta manera podemos como comprender un poco más lo que vamos a ver a continuación. Y ahora el tema para compartir con cada uno de ustedes, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la tarea o la responsabilidad del ministerio pastoral, pero también vamos a estar viendo la responsabilidad, en este caso, de ustedes. Diga conmigo: yo. Muy bien. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar viendo dos aspectos. En primer lugar, vamos a estar viendo la tarea o la responsabilidad o el trabajo del pastor o del ministerio pastoral, y por el otro lado vamos a estar viendo también la tarea, la responsabilidad de cada uno de ustedes que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el título es el siguiente: el pastor servidor de Dios. Ese es el título para compartir con cada uno de ustedes en esta noche. El pastor es un servidor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, debemos de entender, amados hermanos, que nuestro Dios nos habla a través de su bendita palabra, nos habla a través de su Santo Espíritu, pero también Dios nos habla a través de su servidor, es decir, de el pastor. Es importante que nosotros entendamos que Dios puede hablar, si Él quiere, a través de otras maneras, pero tres grandes formas de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros siempre va a ser a través de su palabra bendita, a través de su Santo Espíritu, y también a través de el pastor, a través del siervo de Dios. Es importante que entendamos eso, porque muchas veces encontramos personas que dicen: no, yo voy a recibir lo que dice la Biblia, lo que diga el pastor, eso me tiene sin cuidado. No. Debemos de comprender y entender que nuestro Dios, repito, nos habla a través de su palabra preciosa y bendita, nos habla a través de su Santo Espíritu, pero también nos habla a través del hombre de Dios, es decir, a través de el pastor. Y es importante que entendamos que la palabra pastor básicamente significa el que cuida un rebaño.
Eso es el significado de un pastor, el que cuida un rebaño. Es decir, yo estoy aquí para cuidar de usted. Yo estoy aquí para poderle cuidar en la medida de lo posible y, ojo, siempre y cuando usted se deje cuidar. Amén. Porque hay ovejitas que no se dejan cuidar. Hay ovejitas que son un poco ariscas. Entonces necesitamos entender que el pastor, el propósito del pastor es cuidar un rebaño. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 4, el verso 7 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Así que recuerde, pastor o el término pastor es el que cuida un rebaño. Y es interesante que usted y yo pues formamos parte de este redil de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 4, el verso 7, cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén. Dice la Escritura, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Entonces note que es nuestro Dios quien ha constituido apóstoles, maestros, evangelistas, pero también Dios mismo ha constituido pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo sé que muchas veces cuando escuchamos la palabra pastor, especialmente en el tiempo tan moderno que nosotros vivimos y tantas cosas que hemos podido ver, que hemos podido escuchar o nos hemos podido percatar de tantos malos ejemplos, muchas veces entra un poco de duda acerca de creer realmente o no en el siervo que el Señor ha puesto. Pero debemos entender que el Señor Jesucristo fue el que lo ha establecido todo. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 16, el verso 18, por favor. Mateo, capítulo 16, el verso 18. Es el Señor Jesucristo quien ha repartido dones y ministerios como Él ha querido. Gloria a Dios. Porque muchas veces podemos llegar a pensar de que es la persona en sí. Pero para serle honesto, amados hermanos, yo creo que, y algún pastor que me estará viendo, tal vez en este momento, va a ver este video, en su interior, pues estará de acuerdo con lo que voy a decir. Realmente uno no decide lo que quiere ser en la obra del Señor. Es el Señor el que reparte como Él quiere repartir. Así como Él a uno le dio el ministerio del apostolado, a otro el ministerio de ser evangelista, a otro el ministerio de ser maestros, también a otro nos ha dado el ministerio de ser pastores. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. No es que uno viene y le dice, Señor, yo quiero ser esto. El Señor reparte y pone esa carga, ese peso en cada uno como Él ha querido. Gloria sea dada al Señor. Mateo capítulo 16, el verso 18 dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que es el Señor quien establece la iglesia en lo que es en la tierra. Y por supuesto la iglesia debe ser liderada, debe ser dirigida, debe ser conducida por alguien que Dios haya puesto. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos a un hombre llamado Moisés, que fue llamado por nuestro Dios para realizar una tarea gigantesca y enorme. Usted se recordará cuando el Señor le decía a Moisés: dile a mi pueblo. Porque cualquiera podría decir, bueno, pero Dios nos puede hablar a todos, a cada uno en particular. Definitivamente Dios nos puede hablar a cada uno en particular.
Si Él quiere, lo puede hacer a través de voz audible, a través de sueño, a través de visiones, etcétera, etcétera. Pero Dios, que es quien ha establecido su iglesia en esta tierra, Él decide levantar un hombre para que esté al frente dirigiendo el rebaño. Lo vemos demostrado en el Antiguo Testamento cuando sacó a su pueblo Israel. Tuvo que levantar a un hombre llamado Moisés, y este hombre recibía las instrucciones de parte de nuestro Dios y él se las transmitía al pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento vemos una vez más nuestro Dios no está contradiciendo, sino todo lo contrario, está llevando la misma secuencia. Levanta la iglesia, pero cuando ya hay un grupo establecido, Dios mismo levanta un pastor para que pueda guiar, para que pueda cuidar, para que pueda estar al frente de ese rebaño. ¿Qué dijimos que significaba pastor? El que cuida un rebaño. Ahora, ¿será que las ovejas no se pueden cuidar por sí solas? Pues sí, realmente sí. Ya somos adultos, todos los que estamos acá en su mayoría sí nos podemos cuidar, pero necesitamos que alguien que nos ayude, de alguien que nos guíe, de alguien que pueda ayudarnos en nuestras diferentes necesidades espirituales. ¿Creen ustedes que necesitamos un pastor, hermanos? Claro que sí. Nuestro Dios fue quien lo estableció. A Él se le ocurrió esta brillante idea de establecer un pastor, de poder estar alguien, de poner a alguien que esté al frente, que esté velando por ese rebaño, que esté orando por ese rebaño, que lo esté guiando, que lo esté amonestando, que lo esté motivando. Porque déjeme decirle que nosotros, por nosotros mismos, muchas veces lo único que queremos es abandonar a veces el camino, y allí necesitamos el pastor que esté orando por cada uno de nosotros, que nos esté motivando, que nos esté llamando por teléfono, que nos esté mandando un mensaje de texto diciéndonos: adelante mi hermano, mi hermana, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Así que es importante que entendamos que es necesario que haya un pastor, porque necesitamos tener un pastor. Ahora, adentrémonos un poco más a lo que es alguna de las responsabilidades del pastor, porque como pastor tenemos responsabilidades. Y ya más adelante vamos a entrar a cada una también de las responsabilidades que usted, como pueblo de Dios, como ovejita, también tiene, no solamente para con Dios, sino también para con su pastor. Número 1, la primera tarea o responsabilidad que tiene el pastor o el ministerio pastoral para con la congregación es el de alimentar. Diga conmigo: alimentar. Porque las ovejitas se alimentan, mi hermano. Nosotros necesitamos alimentarnos. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no se alimentan? Levánteme la mano. Amén. Todos nos alimentamos, amén. Algunos hasta más de la cuenta, amén. Gloria a Dios, como su servidor. Ahora es interesante, hermanos, que en un sentido espiritual nosotros necesitamos alimentarnos. Sé que no conocemos en su totalidad la palabra de Dios, y con esto no quiero dar a entender que yo sé más que usted o estoy en una posición mucho más elevada. Nada que ver, solamente estamos tratando de traer el consejo de la palabra de Dios, pero la realidad es que hay muchas veces que hay cosas que no las comprendemos, no las entendemos, y necesitamos que alguien que Dios haya puesto nos pueda traer un poco más de claridad para nuestra comprensión. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2, si usted lo tiene, diga amén. Dice la Escritura: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la
Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, habla a los jóvenes, están sujetos a los ancianos. Cuando dice a los ancianos, está hablando al pastor. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces estamos hablando que una de las responsabilidades o tareas grandes que tiene el pastor es el de alimentar a la grey, es decir, al rebaño, alimentarlo, traerle esa palabra de Dios, esa palabra que Dios ha puesto en el corazón para compartirla, porque Dios sabe que su pueblo necesita esa palabra. Dios sabe que su pueblo necesita crecer en fe. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, el verso 17. Romanos capítulo 10, el verso 17. ¿Cuántas veces nos ha pasado que andamos tristes? Andamos muchas veces cabizbajo, andamos tal vez como desmoralizados, pero venimos a la casa del Señor, a la casa de oración, y escuchamos una palabra, y Dios, a través de esa palabra, de esa reflexión, de esa predicación, Dios trata con nosotros, nos fortalece y nos ayuda para que continuemos hacia adelante. Romanos capítulo 10, el verso 17, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si nosotros queremos crecer en fe, necesitamos estar escuchando la palabra de Dios. Debemos de escuchar la predicación que viene de nuestro pastor, del pastor que Dios nos ha provisto para este lugar, para estar creciendo en fe. Una de las tareas grandes del pastor es el de alimentar. Y ahora déjeme decirle de que se escucha o suena fácil traerle alimento a las ovejitas. Se escucha fácil, pero realmente no es fácil. No es solo de agarrar y bueno, agarro este texto y ya y lo traigo. No, definitivamente tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que decirle: Señor, ¿qué quieres que traiga para tu pueblo? Porque tú, oh Dios, conoces las necesidades. Tú conoces lo que está pasando tu pueblo. Por eso es que cuando traemos un mensaje, sé que muchas veces podemos hasta estar distraídos o pensando en alguna situación o actividad que vamos a hacer el día siguiente, o pensando en algún problema o algo. Pero realmente, amados hermanos, cada mensaje que se trae con mucha oración, se trae con mucha entrega, se trae con mucho amor para cada uno de ustedes, para ver si realmente, para que Dios pueda realmente hacerlo crecer en fe. Número 2, responsabilidad del ministerio pastoral: enseñar. Ahora, ¿enseñar qué? Bueno, la palabra de Dios. Es importante, amados hermanos, enseñarle la palabra correctamente, enseñarle lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces, sé que a veces las personas quieren oír lo que ellos quieren oír. Pero no se trata de eso, se trata de traer lo que Dios está trayendo para su pueblo, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces las personas pueden fallarle al Señor hasta caer en pecado por falta de conocer la palabra de Dios? Vaya conmigo a Oseas capítulo 4, el verso 6. Oseas capítulo 4, el verso 6. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Oseas capítulo 4, el verso 6. Sé que muchas veces no nos gusta tanto la enseñanza. E incluso muchos de vosotros, cuando fuimos a la escuela, hasta nos escapábamos de la escuela. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero realmente necesitamos recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos ser enseñados con esta palabra, porque esta palabra es la que nos va a dar
vida. Esta palabra es la que nos va a transformar. Esta palabra es la que nos va a llevar hacia la patria celestial. Oseas capítulo 4, el verso 6. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice la escritura: mi pueblo fue destruido. Dice así su Biblia. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué causa? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, amados hermanos, otra tarea y responsabilidad del pastor es enseñarle la verdad de la palabra de Dios. Aunque a veces esa verdad incomode, aunque esa verdad moleste, aunque a veces esa verdad lo ponga malhumorado, pero es necesario que usted reciba la verdad de la palabra de Dios. Amén. Porque yo no puedo estar acá hablándole mentiras a usted. Tengo que hablarle la verdad de la palabra de Dios. Y usted tiene que recibir esa enseñanza. Si usted no recibe esa enseñanza, entonces usted va a fracasar. O cuando se enfrente a alguna situación donde usted requiere enfrentarse y no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, entonces posiblemente usted va a fracasar. ¿Se recuerda en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo cuando el Señor Jesucristo fue tentado? ¿Cuál fue la manera como el Señor pudo contrarrestar las acechanzas del enemigo? Con la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros seamos enseñados. Por eso siempre estoy motivando no solo a leer la palabra de Dios cada día, sino que podamos meditarla, que podamos ir un poquito más, a modo que podamos aprender lo más que podamos de la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 3, el verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 18. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 18. Mire lo que dice el Señor respecto cuando usted y yo decidimos comenzar a ser enseñados en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 18. Si usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Aleluya. Estamos aprendiendo, hermanos. Porque yo sé que en este mundo tan moderno surgen tantos pensamientos, comentarios e inclusive muchas veces críticas hacia el pastor, hacia el ministerio pastoral. En una ocasión, antes que encontremos ese verso, déjeme contarle una pequeña anécdota, una historia que pasó allá en mi país. Había un hermano que continuamente, y no me pregunte por el nombre porque no se lo voy a decir, pero continuamente pasaba señalando y criticando al pastor. Por todo, no había cosa que el pastor no dijera que este hermano sencillamente estuviera opinando. No, y que no cuesta eso, ese mensaje que trajo, eso es tan fácil, y que esto y lo otro, y que aquí, y solo criticando. Y en una ocasión le dijo el pastor: hermano, le vamos a dar el privilegio de que usted venga y nos traiga el consejo de la palabra de Dios. Porque ese hermano decía: predicar es lo más fácil del mundo. Entonces, y bueno, le tocó el tiempo a este hermano. Y cuando lo ponen aquí a predicar, entonces viene y da la porción bíblica para comenzar. Y después de la porción bíblica se quedó congelado. Ya no dijo nada. Y todos esperando, pues siéntese o vamos a hacer una oración. Pero al final, después de un par de minutos, se puso rojo, y salió y se arrodilló allí donde él estaba sentado y comenzó a llorar, a pedirle perdón al Señor. ¿Sabe por qué cuento esto? Porque muchas veces podemos creer que el ministerio pastoral es lo más fácil del mundo. No cuesta nada. Pero no solamente miremos que el ministerio pastoral, muchas veces podemos creer que el ministerio pastoral es solamente traer el consejo de la palabra de Dios.
Eso es una parte pequeña de lo que es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral involucra el ayuno, la oración, el estar clamando por su vida, el estar visitándole, el estar pendiente de cada una de las necesidades que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay alguien que está orando. O muchas veces decimos, wow, me salvé, no me pasó mayor cosa. Es que hay alguien que está orando para que a usted le vaya bien, para que Dios lo guarde, para que Dios lo proteja, para que Dios cuide de su vida y de toda su familia. Entonces digo esto, hermano, porque a veces, vuelvo y repito, a veces el ministerio pastoral es bastante criticado, especialmente hoy en las redes sociales abundan las críticas para el ministerio pastoral, y entiendo que hay malos ejemplos. No voy a decir que no existe, pero no podemos por un mal ejemplo catalogar o pasarle la misma medida o la misma manera de que todos son malos. Realmente debemos de ver el trabajo de cada pastor. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 18, dice la escritura: antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que el pastor tiene como responsabilidad, número 1, alimentarlo. Número 2, enseñarle. Y es importante, amados hermanos, créanmelo, me encanta poder enseñarle. Y cuando algún hermano, una hermana se acerca y me dice, hermano, ¿me puede explicar? ¿Me puede ayudar? Créalo, me encanta. No es algo que lo hago forzado o de mala gana, sino que me gusta, porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ese es el ministerio que el Señor ha puesto en la vida de su servidor. Número 3, el pastor tiene como responsabilidad equipar. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 6, el verso 1. Hebreos capítulo 6, el verso 1. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. El pastor quiere equipar a cada uno de ustedes. Y voy a hacer otra salvedad, si usted lo permite. Amén. Porque el pastor quiere cuidarlo, pero si usted no quiere que lo cuide, amén. El pastor quiere enseñarle, pero si usted no quiere ser enseñado, el pastor quiere equiparlo, pero si usted no quiere o no se deja equipar, entonces difícilmente le vamos a poder equipar. Hebreos capítulo 6, el verso 1, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Es decir, amados hermanos, cada uno de nosotros, si bien es cierto, venimos de diferentes lugares, voy a decirlo de esa manera, con diferentes prácticas y costumbres que no eran agradables a Dios, pero ahora en Cristo Jesús vamos a permitir que el Señor, a través de su Santo Espíritu, comience a perfeccionarnos a cada uno de nosotros para que podamos enfrentar diferentes adversidades. Segunda de Corintios capítulo 7, el verso 1. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 7, el verso 1. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, el verso 1. Recuerde, estamos hablando de equipar, de darle las herramientas que usted necesita para poder enfrentar diferentes situaciones. Si bien es cierto, tal vez yo no se las puedo dar literalmente, pero al menos puedo enseñarle a través de la palabra de Dios para que usted busque al Señor en oración y el Señor, a través de su Santo Espíritu, pueda fortalecerlo tal y como cada uno de nosotros lo necesitamos. Amén. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es interesante, amados hermanos, que el único que nos puede perfeccionar
es el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Él es el único que puede perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Él es el único que nos va a perfeccionar hasta que lleguemos a un momento donde Él también continuará derramando o poniendo o revelando, manifestando esos talentos, esos dones que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Porque si bien es cierto, el ministerio pastoral no es el único ministerio. Estábamos mencionando que hay otros ministerios, como el ministerio de maestros para lo que son los evangelistas, apostolado, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que es el Señor el que nos equipa a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Número 4. El ministerio pastoral tiene la tarea de proteger. Diga conmigo, proteger. El ministerio pastoral tiene la tarea de proteger. Pero alguien se preguntará, pero pastor, ¿protegerme de qué? Si yo ya estoy grandecito o grandecita. Yo ya me basto y me sobro para que me cuiden. Bueno, leamos por favor Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el verso 28 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el verso 28 en adelante. Y déjeme decirle que el hecho que ya estemos grandecitos y grandecitas no significa que no necesitamos que alguien nos proteja. Es importante que entendamos que todos necesitamos ser protegidos. A lo mejor de alguien físico como tal, no, pero en un sentido espiritual nosotros necesitamos ser protegidos. ¿Se recuerda lo que dice por ahí aquel texto, que el enemigo anda como un león rugiente alrededor de quién? De nosotros, alrededor vuestro, viendo a quién devorar. El pastor, si lo vemos literalmente, un pastor que trabaja o está a cargo de las ovejitas, él está cuidando siempre, protegiendo esas ovejitas para que no sean devoradas por los lobos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el verso 28, dice la Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El verso 29, porque yo sé, este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia, porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, amados hermanos, así como en un rebaño literal, donde están los animalitos, las abejitas, siempre va a haber un lobo que quiere devorarse esa ovejita. Y la que esté distraída se la va a devorar. En un sentido espiritual, amados hermanos, nosotros tenemos una lucha. No es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Es decir, amado hermano, con el mismo infierno, pues con el mismo diablo nosotros tenemos una lucha. Y él siempre va a estar buscando la manera para devorarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, necesitamos estar protegidos por un pastor, por aquel líder que el Señor designa para que nosotros podamos ser guiados y conducidos por donde el Señor quiere que caminemos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, el verso 17. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Es interesante, amados hermanos, que el pastor quiere cuidarnos, el pastor quiere alimentarnos, el pastor quiere equiparnos, el pastor quiere enseñarnos. Pero muchas veces somos nosotros los que no dejamos que nos cuide el pastor, y también a nuestros hijos, porque ese es otro detalle. Muchas veces no queremos que nos cuide a nosotros y tampoco a nuestros hijos. Hebreos capítulo 13, el verso 17, si usted lo tiene, dígame amén. Amén, amén.
Hebreos capítulo 13, el verso 17, dice la escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué debemos hacer por el ministerio pastoral, o en este caso por el pastor? Debemos de obedecer y sujetarnos. Una vez más, obedecer y sujetarnos. La palabra sujetar significa ponernos a disposición de Él. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, es interesante, amados hermanos, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cuando hubo distintos personajes que se quejaron de su pastor llamado Moisés, cosas terribles pasaron. Amén. Usted lo puede ver en el capítulo 12 de Número, en el capítulo 16 de Número. Usted, le invito a que pueda leer esta historia de qué cosas pasaron con aquellos personajes que sencillamente se levantaron contra el pastor. No se sujetaron, no se pusieron a disposición de Moisés. Cosas pasaron terribles. Ahora, es interesante que nosotros muchas veces solamente cuando vemos el ministerio pastoral, vemos que el pastor debe estar dispuesto absolutamente para todo. Y está bien, pero también nosotros tenemos responsabilidades para con el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es importante y vamos a adentrarnos a cada una de ellas. No voy a mencionar todas, pero algunas que sobresalen, y es importante que nosotros las tengamos en mente. Número 1, nuestra responsabilidad para con el pastor es estimarlo. Amén. Debemos de estimar al pastor. Bueno, y quizás alguien dice: no, pastor, yo lo estimo, pero miremos un poco más qué significa estimar. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 17. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 17. Estábamos hablando, y no estoy profundizándome tanto, hermano, para no hacerlo tan largo, pero sí acabamos de mencionar un poco acerca de las tareas o responsabilidades del pastor para con las ovejas. Ahora viene la otra parte, las responsabilidades de las ovejas para con su pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la escritura: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Voy a leer una vez más. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Note que en este verso en este versículo tan corto nos manda hasta honrar al rey. En este caso, vengámonos a la actualidad, nos manda a honrar al presidente, podríamos decir, o a las autoridades que están pertinentes, que están gobernando en nuestra actualidad. Mire que la palabra de Dios nos manda hasta en eso. Entonces, cuando hablamos de estimar al pastor, estamos hablando que nosotros tenemos que realmente no solo decir: pastor, yo lo estimo, sino más bien con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, tenemos que hacerle saber que Él es el hombre de Dios, que es el líder que el Señor ha puesto para que nos pueda guiar a cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, el verso 17. Fíjese que cuando dicen va a llegar el presidente de la república o el presidente de este país, empiezan a cerrar las calles y esto acá, y si alguien se acerca a ese hombre, pues tiene que hacerlo con sencillez, sabiendo que está hablando con el presidente de la nación. Ahora, de igual manera, nosotros cuando hablamos de estimar al pastor, estamos hablando que debe haber un respeto cuando
podemos hablar con Él, cuando podemos estar en el lugar donde Él está. Debe haber un respeto, ¿no? Y no me malinterpreten, no nos vayamos a los extremos, hermano, que a veces hay personas que no quieren ni siquiera hablarle al pastor. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una estima en todo sentido. Amén. Romanos capítulo 13, el verso 17, gloria sea dada. El verso 7, perdón, gloria a Dios. Gloria a Dios, estoy mal de aquí, yo estoy dando la cita bíblica mal. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, el verso 7 dice la escritura: pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, si el Señor nos ha bendecido con tener o ponernos un hermano que esté liderando la congregación, pues vamos a respetar a ese hermano. Amén, gloria a Dios. Y no solamente estoy hablando de que vamos a respetar solamente al pastor porque es pastor, vamos a respetarnos entre cada uno de nosotros. Amén. Desde el hermano que está sirviendo como mujer, la hermano o la hermana que se sienta a la par suya, o si alguien es nuevo también, lo vamos a respetar y debemos respetarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ciertamente si alguien está presentado como el pastor, pues con mucha más razón debemos respetarlo, debemos de estimarlo, debemos de honrarlo, porque al final nos damos cuenta que es una autoridad espiritual puesta por nuestro Dios. Es una autoridad. Ahora, el versículo con el cual comenzamos, es decir, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 12, oiga lo que Pablo dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan. Leámoslo una vez más, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 12, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Todo lo que le estoy enseñando, hermano, está sacado de la palabra de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 12. El apóstol Pablo hablando a la iglesia, no solamente a la iglesia ubicada en lo que es Tesalónica, sino es una carta que por supuesto fue leída por todas las iglesias de aquel entonces. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que los amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es decir, amado hermano, debemos de estimar y valorar al siervo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5, el verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 17. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Dice la escritura: los ancianos que gobiernen bien. Cuando habla de anciano, está hablando del pastor. Es una manera de que se usa la palabra de Dios. No está hablando de alguien, de una persona física como tal, un viejito o algo así. No. Está hablando del siervo de Dios, del pastor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Una vez más, verso 17, los ancianos que gobiernen bien, es decir, que están liderando bien, que lo están haciendo de la mejor manera, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, note, amados hermanos, que la Biblia nos manda a estimar al siervo de Dios. Porque independientemente de todo, ese siervo de Dios se está tratando de esforzar para poder ayudarnos a cada uno de nosotros. No significa que yo no tenga nada que hacer, tengo muchísimo que hacer, pero en medio de todo esto estamos tratando de balancear el tiempo para poder siempre tratar de ayudarle a cada uno de ustedes. Así que es importante que lo estimemos en todo sentido.
De vez en cuando no está mal una llamadita para el pastor. Pastor, Dios le bendiga. Pase buen día. Un mensajito de texto. Hermano pastor, Dios le bendiga. Pase una linda semana. Amén. Estamos hablando de estimar, hermanos. Amén. Gloria sean dadas, Señor Jesucristo. De vez en cuando no está mal, amados hermanos, que el pastor, así como él manda un mensaje de texto, una llamadita, de vez en cuando que el pastor también reciba una llamadita, un mensaje de texto o un apretón de mano. Gracias, hermano pastor, por el consejo de la palabra. Gracias por estar aquí, siempre al frente, mostrándose como un ejemplo, tratando de hacer lo mejor. Gloria a Dios. Estamos hablando de estimar, hermano. Amén. Es importante que estimemos, y no solamente la vida de tu servidor, hermano Rodolfo, mi esposa, y cada uno de los hermanos que estamos aquí tratando de seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. No está de más de vez en cuando decirle: Dios le bendiga, hermano, gracias por su trabajo, gracias por su esfuerzo, gracias por lo que usted está haciendo, gracias por dejarse usar por el Señor. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de estimar a nuestro pastor. Pero si nunca mandamos ni un mensajito de texto, ni una llamada, entonces el pastor va a decir: no me quieren en este lugar. Quizás les caigo mal, quizás aquí, quizás allá. Y es importante que nosotros de vez en cuando mostremos que apreciamos a ese hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Número 2, apoyar. Otra responsabilidad de las ovejitas para con su pastor. Apoyar. Y cuando hablamos de apoyar, es una palabra tan pero tan extensa, pero necesitamos entender que el pastor también necesita de su apoyo. Y cuando hablamos, vuelvo y repito, la palabra apoyar es tan amplia y tan extensa, pero nosotros debemos entender que podemos apoyar de tantas maneras. Allá en su casa, cuando usted está en su rinconcito privado, puede apoyar al pastor orando por el pastor, orando para que Dios lo use, para que Dios lo guarde, para que Dios lo proteja, para que Dios le haga cosas maravillosas. Hermano, necesitamos entender que hay tantas maneras de apoyar. Podemos apoyar al pastor cuando el pastor dice: tal día vamos a salir a evangelizar. Una manera de apoyar es presentándose. Amén. Usted se presenta y dice: amén, hermano pastor, aquí estamos, vamos a ir a evangelizar en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que usted y yo demostremos realmente que estamos apoyando, porque muchas veces podemos decir: yo apoyo al pastor. Pero cuando hay alguna actividad, algún ayuno, algún evangelismo o alguna actividad que queremos hacer, brillamos por nuestra ausencia. Y debemos entender que nosotros debemos apoyar al siervo de Dios. Ahora piense lo que le voy a decir por un momento. Cambiemos de lugar. Pásese usted para acá y yo me paso para donde está usted. Amén. Por un momento, piense por un momento. Cambiemos de lugar. Yo me paso para donde está usted y usted se pasa para donde estoy yo. Ahora usted en mi lugar dice: hermanos, el día sábado vamos a tener evangelismo. Y usted está contento porque va a haber un día de evangelismo, y entonces se llega la fecha y viene tempranito con su cafecito acá. Ya los hermanos ya van a venir a la hora y las horas. A las 9:30. Wow, las 9:30. 9:45. 10 de la mañana. Wow, ¿qué pasó? Y no vinieron. Estamos hablando de apoyar. Amén, hermanos. Apoyar, es importante apoyar. Entonces, cuando el pastor dice: hermanos, tenemos un plan de lectura donde cada día vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Hay una porción que vamos a estar leyendo cada día. ¿Qué significa apoyar? Significa que cada uno de ustedes, allá donde usted se encuentra, yo sé que todos están ocupados, pero va a buscar la manera para poder leer, para poder meditar la porción bíblica correspondiente para cada día. Estamos hablando de apoyar, amados hermanos.
Porque aunque usted no me lo preguntó, yo saco tiempo todos los días para leer esta porción todos los días. Amén. Yo podría decir, como yo soy el pastor, yo no necesito estudiar esto o leerlo. Allá que lo lean los demás. No. Yo soy el primero de que lo estoy tratando de poner por obra. Y entienda algo, amados hermanos, para los que no me conocen, yo no le voy a poner algo que usted haga si yo no lo estoy haciendo. Jamás le voy a poner algo que usted haga si yo no lo estoy haciendo. Jamás le voy a decir que ore cuando yo no lo estoy haciendo. Jamás yo le voy a decir que ayune si yo no lo estoy haciendo. Es interesante, hermanos, que necesitamos apoyar al siervo de Dios. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 11 en adelante. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Como dije hace un momento, la palabra apoyar es una palabra que abarca tantas y tantas cosas, pero lo cierto es que nosotros podemos apoyar al pastor de tantas maneras, incluso cuando a veces en los cultos está un poco caliente la cosa. Cuando digo caliente es que tal vez hay bastante distracción, los niños están inquietos, etcétera, etcétera. Nosotros podemos pararnos y tratar de ayudar para controlar un poco la situación. Esa es una manera de apoyar. Cuando tenemos culto de niños los sábados, una vez cada de vez en cuando, ¿cómo nosotros apoyamos al pastor? Preparándonos, mandando a nuestros hijos para que ellos vengan y reciban la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Hay tantas maneras de apoyar. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 9, el verso 11 en adelante. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, está hablando el apóstol Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan de él. Evangelio. Ahora, note, amados hermanos, que cuando hablamos de apoyar, estamos hablando en todo sentido. Se recuerda cuando hace un par de meses hablamos que queríamos comprar un aire acondicionado. Amén. ¿Se recuerda? Amén, amén. Amén. Entonces, en varias ocasiones posiblemente vamos a estar diciendo, hermanos, necesitamos echar a andar este proyecto. Queremos comprar esto aquí y allá. Y esa es una manera donde cada uno de nosotros podemos también apoyar al pastor. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Ahora, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, el verso 25. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Estamos hablando de apoyar al pastor. Amén, amén. Ahora, es interesante que muchas veces, vuelvo y repito, en nuestra mente la palabra apoyar o tratar de estar allí colaborando, muchas veces casi siempre lo miramos desde el punto de vista económico. Gloria a Dios. Y no digo que está mal. Si usted quiere, pues, regalar algo para su pastor, gloria a Dios. Si el Señor se lo puso en su corazón, hágalo. No tenga pena por eso. Ahora, no estoy aquí porque yo necesito que usted traiga dinero. No es eso. Solamente estoy haciendo la aclaración, amados hermanos, que casi siempre cuando hablamos de apoyar, lo primero que viene a la mente es dinero. Y vuelvo y repito, hay tantas maneras como usted y yo podemos apoyar al pastor. Hebreos capítulo 10, el verso 25 dice la escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra manera de cómo podemos apoyar al pastor es viniendo a la casa del Señor.
congregándonos, amén. Hacer a un lado aquel pensamiento donde muchas veces voy, sí, quiero o no voy por X razón. Y siempre, amados hermanos, compréndame y entienda esto. Siempre habrán motivos de fuerza mayor que muchas veces van a acontecer en nuestra vida. Pero de lo contrario, usted y yo debemos de estar mostrando nuestra gratitud, nuestro apoyo al siervo de Dios. ¿Para qué? Podamos estar siempre en sintonía, conectados como la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Alguien puede decir, yo apoyo a mi pastor, pero no viene a los cultos. Entonces no está apoyando. Realmente no está apoyando. No, yo lo apoyo, estoy de acuerdo con este varón de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre ejemplar, pero no viene a la casa de Dios. O viene de vez en cuando. Ahora, vuelvo y repito, a veces van a haber motivos de fuerza mayor. Yo no lo estoy juzgando ni señalando, solo digo que van a haber situaciones a veces que no nos van a permitir venir. Pero de lo contrario, debemos de hacer ese esfuerzo por venir a la casa del Señor. Porque de esa manera estamos apoyando, no solamente buscando por nosotros mismos, sino que también estamos apoyando al siervo de Dios. Amén. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Número 3, obedecer a su pastor. Cuando hablamos de obedecer, estamos hablando de sujetarnos a él. Leamos otra vez más Hebreos capítulo 13, el verso 17. Hebreos 13, 17, por favor. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén. Estamos hablando de las responsabilidades de las ovejas para con su pastor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, amados hermanos, yo creo que es bonito cuando todo camina en armonía, donde nosotros no nos estamos viendo nuestros defectos, sino al contrario, lo que nos une es el Señor Jesucristo y cada uno de los propósitos que queremos alcanzar. Señor, déjeme decirle, amados hermanos, y quizás la comparación es un poco rara, pero ¿cómo cree usted que dos personas completamente desconocidas de la nada puede comenzar a surgir amor entre ellas? No es porque sean perfectas, amén, sino que comienzan a pasar por alto muchas cosas y se concentran en el propósito que quieren lograr. Usted y yo debemos entender que cada uno de nosotros somos imperfectos, provenimos de diferentes países, culturas, pensamientos y tantas cosas, pero al final nos une el Señor Jesucristo, y lo que nos debe mantener juntos es los propósitos que Dios ha puesto para esta congregación. Porque muchas veces podemos creer, ese pastor no me agrada, y como no me agrada, no me voy a sujetar a lo que él dice. Ese pastor no es, como que no nos llevamos bien, como que no le entiendo, o ese pastor es muy agrandado o ingreído, o tantos conceptos que pueden pasar por nuestra mente, pero debemos entender que es el hombre que Dios ha puesto. Amén, así es. Y por lo tanto debemos de tratar de sujetarnos, tratar de obedecer a lo que el hombre de Dios nos está diciendo. Debemos de entender, hermano, que el pastor, o en este caso su servidor como pastor, nunca lo va a poner a hacer algo que usted va a estar haciendo el ridículo. Al contrario, siempre son cosas o aspectos que son retomados de la palabra de Dios para que usted pueda continuar hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Es interesante, amados hermanos, que nosotros muchas veces obedecemos en algunas cosas, pero en otras no. Amén. Ahora, el Señor no nos manda a obedecer a nuestros pastores en algunas cosas y en otras no. Fíjese,
cuando el pastor le aconseja, cuando el pastor le hace ver que algo no está bien, la palabra de Dios nos manda a obedecer y sujetarnos. Es decir, aceptar lo que Él nos está dando. Es interesante y repito, amados hermanos, muchas veces nosotros hay cosas que sí las obedecemos, pero hay otras que no. Pero debemos entender, si el pastor nos lo está diciendo, es porque quiere el bienestar para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por último, debemos de respetar al pastor. Respetar al pastor. Porque si nosotros no respetamos al pastor, entonces nos estamos metiendo a problemas con nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. Así es. Véalo de esta manera. Nuestro Dios es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que es la iglesia. Ahora el Señor delega dentro de lo que es su rebaño, su redil, un siervo, un líder, un pastor, para que pueda estar guiando a ese redil, a ese rebaño. Ahora, si ese redil comienza a irrespetar a este siervo de Dios, está irrespetando a Dios mismo. Amén. Por eso digo que cuando alguien irrespeta al siervo de Dios, entonces está irrespetando a Dios mismo. Y usted y yo tenemos, como dije hace un momento, usted lo puede leer en su tiempo libre, en el capítulo 12 de los Números, del libro de Números, y en el capítulo 16, usted puede darse cuenta qué le pasa a alguien que irrespeta al hombre de Dios. O me viene a la mente cuando aquellos muchachos comenzaron a burlarse del siervo Eliseo. Usted se recordará de esa historia, que comenzaron a burlarse porque era un hombre calvo. Entonces empezaron a decirle calvo, calvo, calvo. Y Eliseo, como todo un siervo de Dios, dijo unas palabras en contra de estos muchachos, y vinieron unos osos y los hicieron añicos. Es decir, amado hermano, ahora no se preocupe, yo no oro de esa manera. No voy a decir, Señor, a fulano de tal que no quiere respetarme, mátalo. No se preocupe, hermano, no. Esas no son mis oraciones. Siempre estamos clamando por misericordia, por mi vida y por cada uno de ustedes. Pero sí debemos respetar. A nosotros desde niños se nos enseña a respetar mamá, papá, respetar al policía, respetar al maestro, a la tía, al tío, etcétera, etcétera. De igual manera tenemos que respetar al siervo de Dios. Como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos a respetar al pastor. Amén. No es porque les voy a pegar, no, yo no les pego, ¿verdad? Pero sí estoy tratando de que haya un orden en todo. Gloria a Dios. Póngase en pie en esta noche, hermanos. Hay muchos aspectos más que quisiera seguirle mencionando, pero es interesante que entendamos, amados hermanos, que el pastor también se desanima. Así es. Por si usted no lo sabía. El pastor también se cansa. El pastor también se enferma. El pastor también a veces siente como que está solo. Ahora, cuando muchas veces uno se siente como que está solo, cuando muchas veces podemos decir, hermanos, necesitamos apoyo para esto, para lo otro, y realmente los hermanos no están apoyando. Y por muchas razones, pero pese a todo eso, le damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, porque Él nos ha dado la vida, porque Él todavía nos da la fuerza para estar en este lugar. Hermanos, apoyemos el siervo de Dios, apoyemos el ministerio pastoral, apoyemos todo lo que Dios nos está permitiendo en este lugar. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Sabe, amados hermanos? Así como cada uno de nosotros necesitamos apoyo en más de alguna ocasión,
De igual manera, el ministerio pastoral necesita del apoyo de cada uno de ustedes. Vamos a orar, búsquese un lugar para orar. ¿Quiere venir aquí adelante? Venga aquí adelante y busquemos la presencia del Señor. Démosle gloria y honra al Señor Jesucristo. El pastor es un servidor de nuestro Dios. El pastor es un servidor de nuestro Dios. Y usted y yo estamos aquí para alabar y bendecir al Señor Jesucristo. Usted y yo estamos aquí para alabar y bendecir al Señor Jesucristo. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Allí donde usted está, platique con el Señor. Dígale al Señor: gracias por el pastor, Señor. Gracias por este siervo, Señor. Gracias. Si bien es cierto, no es perfecto. Si bien es cierto, pues es un hombre de carne y hueso como cualquier otra persona. Pero Señor, puedo ver el esfuerzo, puedo ver el deseo, la pasión en este siervo que está aquí siempre, Señor, pendiente, orando, ayunando, haciendo culto, Señor, trayendo el consejo de tu palabra. Oh Dios, viajando, Señor, desde lejos, oh Dios eterno, gracias te doy, Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a ser agradecidos, a honrar, a estimar, a apoyar al siervo de Dios, porque Él está velando por su alma. Él está velando por usted. Él está cuidando por usted. Él está rogando, intercediendo en oración, en ayuno por su vida, por su casa, por sus hijos. El pastor está clamando por usted. El pastor está clamando misericordia, está pidiendo siempre esa cobertura, que el Señor mantenga la ventana de los cielos abiertas para su vida, que el Señor reprenda toda enfermedad, que cuando el enemigo venga a querer destruir o causar problemas en su vida, que el Señor sea tomando control y reprendiendo todo eso. Oh hermanos, debemos de ser agradecidos, debemos de honrar al Señor, debemos de alabar al Señor. Por eso la palabra de Dios